Entonces, eso es algo muy importante porque podemos hablarlo, todo lo podemos hablar, pero realmente lo creemos, realmente lo vivimos. El amor de Dios se tiene que vivir todos los días, hermanos. Todos los días, como hijos de Dios, un día a cada uno de nosotros nos hablaron en la necesidad que un día tuvimos. Y así como nos hablaron, así como llegó el Evangelio a nosotros, así debemos de nosotros ir allá afuera, hermanos. Hay mucha necesidad. Y yo les puedo decir, porque algo que yo he vivido, yo creo que, como dicen las hermanas, todos los días es un testimonio, porque todos los días nos levantamos, porque todos los días tenemos una nueva oportunidad de volver a comenzar, de dejar nuestro pecado. Tenemos que apartarnos de nuestro pecado, renovarnos, realmente darle la oportunidad a Dios, que Él sea el que cambie nuestra vida, que Él sea el que nos transforme, el que nos haga nuevos. Pero eso se lo tenemos que dar, dándole el verdadero significado a ese gran sacrificio que hizo su Hijo en la cruz por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, para poder salir del pecado, de la vieja manera de vivir, porque en Cristo somos nuevos. Pero realmente somos nuevos, realmente hemos dejado nuestra vieja manera de vivir. Nos cuesta, claro que nos cuesta, y nos va a costar más, hermanos, cuando no le demos este lugar a Dios, cuando no realmente reconozcamos nuestro pecado, cuando realmente empecemos a leer la palabra, a leer lo que Jesús nos dejó para poder cambiar nuestra vieja manera de vivir. Podemos ir a la palabra en 2 de Corintios 5, 21. Amén, hermanos. Dice en su palabra el Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí, hermanos, el Señor hizo a Cristo pecado. Él no conoció pecado, Él no fue pecador, Él no cometió ningún delito. Sin embargo, Dios lo hizo pecado, hermanos, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No sé, hermanos, si realmente nos pusiéramos a analizar, ¿verdad?, un poquito de ese gran sacrificio que a veces no le damos el valor que realmente es, ese gran sacrificio que creemos que simplemente ya Él nos perdonó, ya Él nos limpió. Sí, pero tenemos que vivirlo todos los días, hermano, todos los días. Que Dios no sea solamente un amuleto, como muchas veces lo hemos tomado, solamente en las necesidades, cuando lo necesitamos. A Dios se le busca todos los días. Dice en su palabra que su presencia es algo maravilloso que tenemos que vivir. También yo escuchaba hace poco que decían que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Nos podemos ir a la escritura de Romanos 6:22. Aquí nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Hermanos, todos estábamos perdidos, porque todos los que estamos aquí fuimos pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero el Señor nos ha dado esa oportunidad. En Él somos nuevas personas. A veces allá afuera dicen que aquí vienen solamente los hipócritas, los mentirosos, los pecadores, los adúlteros, los fornicarios, etcétera. Pues si estamos aquí es por eso, porque estábamos enfermos, porque necesitábamos que Dios nos rescatara del pecado. No estamos aquí porque somos perfectos, o porque fuimos perfectos, o porque no nos equivocamos. Estamos aquí en busca de Dios y de su amor, en la reconciliación por medio de su Hijo Jesús. Todos los que estamos aquí, yo creo que el Señor nos eligió. Bueno, en su palabra dice más bien que Él nos eligió antes de que naciésemos, que fuimos pecadores, pero que Él borró nuestro pecado, que ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Pero para seguir siendo nuevos tenemos que renovarnos, hermanos. Tenemos que realmente buscarle, porque
porque entonces estaríamos haciendo nosotros mismos vana el amor que su Hijo pagó en la cruz por nosotros. Eso es algo bien importante en lo que yo les invito a meditar, hermanos, a meditar para empezar a darle ese significado tan grande y tan maravilloso a este gran amor que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y en cada milagro que hemos recibido, hermanos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos o en lo que necesitamos. Yo sé que a muchos de nosotros nos han pasado grandes pruebas, pero el Señor nos probará, hermanos, nos probará, y el Señor no nos dará más de lo que no podamos resistir. Nos va a dar a cada uno lo que uno es capaz de resistir, porque Él siempre está ahí. No duden jamás del amor de Dios, no duden de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, no duden de que sus familias están aquí, porque el Señor dijo que si creíamos nosotros y toda nuestra casa sería salva. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para que nuestra casa sea salva? Tenemos que dar testimonio, hermanos. Hace poco yo compartía con una amiga que estaba pasando una situación en su matrimonio. Empecé a compartirle de la palabra y ella decía, no, pero es que dijeron, no, pero es que esto, no, pero es que las que consideraba mis amigas. Le dije, no son ellas, es Satanás. Empieza a verlas en el espíritu. Y cuando yo empecé a decirle, yo me reflejaba, hermanos. El Señor me hablaba a mí y me decía, porque yo muchas veces decía, si estoy pasando por cierto proceso, ¿cómo le voy a hablar a las personas por lo que yo estoy viviendo? Pero el Señor me decía, te voy a poner donde tú tienes que hablar por fe, donde tú tienes que hablar que tienes que empezar a ver a las personas en el espíritu. Siempre las vemos en la carne, hermanos, y eso es algo bien difícil. Pero para poderlas ver en el espíritu tenemos que tener al espíritu realmente vivo en nosotros. No entristecer el espíritu, porque a eso ha venido Satanás, a destruir a las familias, hermanos, a destruir todo lo que Dios nos ha dado. Pero también tiene que haber un desierto para que haya victoria, tiene que haber una prueba para obtener la victoria de parte de Dios. Tenemos que pasar por algo para que Dios se glorifique en nuestras vidas, para que sea Él al que le demos la honra. Jamás olvidemos de dónde Dios nos rescató. Jamás olvidemos, como decía la alabanza, si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. No lo duden, hermanos. Amén. ¿Alguien alguna vez se había hecho esta pregunta de que si creían en la cruz o qué importante era la cruz para ustedes? Nadie lo había hecho. ¿Amén? ¿Usted se lo había preguntado, hermana? ¿Y se lo había respondido? ¿O Dios se lo había respondido? Bueno, amén. La cruz, hermano, representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el poder del pecado. Gracias a la cruz, Dios encarnó y venció a la muerte en su Hijo, el ungido que fue Jesús, en sí misma, y rescató a la humanidad de la condenación. La cruz es un regalo que Él pagó con su sangre. Necesitábamos ser rescatados del pecado que nos separaba de Dios. En Dios murió el pecado, en Dios murió todo con Cristo en la cruz. El verdadero significado de creer en la cruz es un regalo que Él pagó con su sangre por amor a nosotros. La cruz de Jesús promete amarte, promete salvarte y darte nueva vida. Por el gran significado de la cruz, estamos todos aquí, hermanos. Nos podemos ir a 2 de Corintios 5:21. Amén, hermanos. 2 de Corintios. Perdón, era 1 de Corintios 1:18. Amén. Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, hermanos. Amén. Cuando nosotros empezamos a conocer esa gran palabra, hermanos, y realmente atesorarla en nuestro corazón, vivirla, hermanos, principalmente vivirlas, nos llaman locos,
Nos llaman locos, nos llaman aleluyas, nos llaman hermanos separados, nos llaman de muchas formas. Y tal vez muchos nos ha costado, bueno, a mí, cuando yo empecé a conocer de Dios y que empezaban, pues más que nada, a llamarme así, sí me sentí avergonzada muchas veces. Muchas veces yo no quería que dijeran, es que eres cristiana, es que eres aleluya, es que te lavaron el cerebro. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando entiendes y vas comprendiendo que Dios es tu primer amor, que te debes de enamorar de Él, que debes de dar de gracia lo que de gracia has recibido, que debes de creer, que debes de tener fe, que la fe es creer lo que necesitas ver, pero que muchas veces no está pasando, pero tú necesitas verlo, ver que está ahí, creerlo. Eso es algo que nos cuesta, hermanos, porque cuando llega la aflicción, cuando llega esa prueba, hermanos, dudamos. Yo dudé muchas veces. Cuando yo más estaba enamorada del Señor, más entregada al Señor, vino una prueba a mi vida grande. Me separé de mi esposo, el diablo obró. Llegaron muchos pensamientos, hermanos. Pero yo hoy lo entiendo que muchas cosas tienen que pasar. Muchas cosas nos tienen que pasar para reconocer y para realmente saber Dios que somos capaces de dar, que somos capaces de creer. ¿Cuánto? Como les digo, Dios jamás nos va a dar más de lo que no podamos resistir. Dios conoce a cada uno, hermanos, pero cada uno de nosotros, Dios nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad y nos ha dado su Espíritu Santo para renovarnos, para creer, para poder orar, para poder reprender, para poder creer, para poder rescatar, hermanos, levantarnos como guerreros, como guerreras, como hijos del Dios vivo, porque hemos creído en un Dios de poder, en un Dios de victoria, en un Dios de amor, en un Dios, como decían ahorita las hermanas, a un Dios que pensamos que hay cosas imposibles, pero no, para Él nada es imposible. Cuando llegaron las hermanas y nos dimos cuenta, bueno, de lo que estaba pasando, la sobrina de las hermanas aquí, de las hermanas Dávila Bocanegra, la hermana Alma nos invitaba a que oráramos y yo le decía, Alma, es que tienes que creer, eso es la fe, creer como tú tienes que ver a Dana, el Señor lo puede hacer. Y el panorama era triste, muy triste, pero yo le decía, así como vimos el testimonio de Diego, hay muchos testimonios, pero a veces no llegan los testimonios porque dudamos, porque no creemos. Y cuando no crees, cuando Satanás entra en tu mente y te dice eso no va a pasar y tú lo dudas, no puede suceder el milagro, porque Dios lo puede hacer, pero tenemos que creer todos. Y no nada más se trata de creer, se trata de estar aquí, se trata de compartir lo que Dios hizo, se trata de enamorarnos y de que más se enamoren, de que más crean lo que Jesús puede hacer. El Dios que nosotros hemos conocido no es un Dios que miente, hermanos, no es un Dios de mentira, es un Dios de poder. Ese día estábamos orando, hermanos, y entre todo el panorama, ¿verdad? Habíamos orado, habíamos clamado al Señor, habíamos pedido su amor, su misericordia, la sanidad para Danita. Y luego empezaron, ¿verdad? Las hermanas empezaron ahí entre todos. No, pero es que si sabe quién le pasó esto y qué está, o sea, empezaron a hablar como que lo contrario de lo que habíamos orado. Y la hermana Flor decía, pues no estamos diciendo la palabra, o sea, que quitáramos esos pensamientos. Y a lo mejor en el momento como que dijimos, ay, pues ella qué, ¿verdad? Pero a veces, o sea, el Señor nos habla por muchas cosas. Cuando tú estés orando y estés clamando al Señor, el enemigo va a querer entrar, el enemigo va a decir, pues ¿cómo va a pasar si estás viendo el panorama, si estás viendo lo que los médicos dicen? Es lo mismo, hermanos, en sus matrimonios, en sus familias, no duden, sigan creyendo, porque todo se va a cumplir en el tiempo de Dios, pero a veces el tiempo de Dios está ahí, hermanos, pero debemos de tener cuidado con nuestros pensamientos, porque tus pensamientos te alejan de las promesas de Dios, hermanos. Eso me pasó a mí. Mis pensamientos, mi dolor, mi tristeza, mi desesperación me alejó del propósito que Dios tenía. Pero Dios está ahí, Dios te levanta y Dios te dice, si yo lo hice una vez, lo haré otra vez.
Amén. Por eso también nos dice en el libro de Proverbios 4:14. Bueno, ese no lo apunté, nada más que aquí lo tengo, pero es donde dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén, hermanos. Toda raíz que esté ahí, hermanos, toda raíz de amargura, todo lo que aún guardemos, hermanos, no nos va a dejar caminar totalmente agarrados de la mano del Señor. No nos va a dejar recibir las promesas del Señor. A veces, hermanos, aquí mismo en la iglesia, no hemos demostrado ese amor. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros nos conocemos, muchos no nos conocemos, muchos no convivimos, y se supone que somos una nueva familia en Cristo Jesús, en su amor, hermanos. Nadie sabe, hermanos, lo que cada uno está pasando, y a veces hay que levantarnos entre nosotros porque somos pilares. Hay que levantar a nuestros pastores, porque nuestros pastores han permanecido aquí, porque ellos han permanecido aquí, nosotros estamos aquí, hermanos, porque a pesar de todo lo que ellos vivieron, un día no se rindieron, se levantaron, a pesar de que un día su iglesia se vació, hermanos. Todos los que a ellos les compartieron, a los que levantaron, a los que ellos restauraron, hermanos, a los que ellos les dieron su amor, su tiempo, hermanos. El tiempo es algo muy importante, muy valioso. Se fueron un día, se fueron por poner la mirada en el hombre, como nos compartía Dios a través de la hermana Rosaelia el domingo, hace 15 días creo, 22, bueno, algo así. Puesta la mirada en Jesús. Hermanos, muchas veces ponemos la mirada en el hombre, ponemos la mirada en las fallas, en todo, en las debilidades, en las caídas. Y cuando ponemos esa mirada, hermanos, entonces no estamos aceptando ese sacrificio que Jesús hizo por amor a nosotros. No estamos viviendo el amor, hermanos, porque yo les puedo decir que cada uno de nosotros ni siquiera sabe las pruebas que estamos pasando o las necesidades, hermanos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el verdadero significado del poder de la cruz? Nos vamos a Juan 3:16, hermanos. Sí, por favor. Bueno, ese es un versículo que muchos no sabemos, creo. ¿Sí, hermanos? 3:16, hermanos. Aquí nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nuestras obras eran malas, hermanos, pero nosotros decidimos amar a la luz, decidimos amar al Señor y dejar de ser tinieblas, hermanos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, hermanos. Fíjense el grande amor y maravilloso de Dios, ¿verdad? Que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo en esa cruz, a su único unigénito, para que todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero tristemente la luz viene y nos era muy fácil, hermanos, y aún a muchas personas les es más fácil creer en todo, creen en el brujo, en el curandero, en los doctores, en todo, creen en todo. Vienes y les hablas de la luz, de lo que Jesús puede hacer, de lo que Dios puede hacer, y a veces lo dejamos al último, o creemos, pero como Dios no responde a nuestras oraciones al principio, o como nosotros queremos, hermanos, preferimos creer y ir a pagar por recibir un milagro que Dios nos puede hacer. Dice que lo único que necesitamos es creer para que lo pueda hacer. Pero aún, hermanos, yo los invito, si a alguno de nosotros, a alguno de los que nos ven en la transmisión,
aún ha dudado del amor de Dios, ha dudado de lo que Dios puede hacer, pídanle perdón, reconcílense con Él y denle la oportunidad, créanle para que puedan ser salvos, hermanos. Créanle para que Él pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Si aún nos hemos desviado, hermanos, en nuestros caminos o en nuestros pensamientos, reconozcamos y volvamos a empezar. Dios nos da esa oportunidad. En Dios tenemos esa maravillosa oportunidad. Pero necesitamos no verlo como un amuleto o no verlo en la necesidad. No verlo solo en la necesidad, siempre, o no solo en lo bueno, perdón. Muchas veces lo buscamos en la necesidad, pero ya en lo bueno nos olvidamos de Dios. Y Dios quiere que todos los días lo reconozcamos, que todos los días oremos, que todos los días tengamos esa intimidad con Él, esa comunión, hermanos. Esa comunión con Él es personal, es de cada uno con Él. No es conmigo, no es con el pastor, no es con la hermana, es con Dios, es directa, hermanos. Por eso dice en su palabra que entremos en nuestro cuarto, doblemos rodillas y ahí en lo secreto hablemos a nuestro Padre, hermanos. Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque todos fuimos su creación, pero solamente los que le han recibido tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén, hermanos. Yo los invito, hermanos, a que vivamos el maravilloso amor de Jesús en la cruz. Que tomen esa cruz como un recordatorio, hermanos, como un recordatorio de lo que Dios quiere en nuestra vida realmente. Quiere una nueva vida, quiere que reconozcamos el sacrificio de Jesús, quiere que nos limpiemos del pecado, quiere que nos santifiquemos cada día más en el Señor, que le busquemos realmente, que reconozcamos, hermanos. Eso es algo muy difícil muchas veces, hermanos. El orgullo, el no reconocer. A veces vemos los defectos de los demás, siempre estamos viendo los defectos de los demás y a veces no nos damos cuenta, hermanos, del daño que nosotros hemos hecho, de los defectos que nosotros tenemos, de los defectos que aún tenemos que cambiar. Pero démosle la oportunidad a Jesús de que Él cambie esos defectos. Démosle la oportunidad que realmente Él sea nuestro alfarero, que realmente Él nos cambie, hermanos, y veamos la necesidad como hijos de Dios, como pueblo, de la necesidad que hay, no solo allá afuera, sino aquí mismo dentro de la iglesia, hermanos, dentro de nuestros hijos, nuestros jóvenes, hermanos. Necesitamos aprender a servir. Hay mucha necesidad aquí en la iglesia, hermanos. El estar aquí al frente no es porque yo sea perfecta o porque las hermanas que han compartido sean perfectas. Somos imperfectas, pero el Señor nos perfecciona, el Señor nos ama, el Señor nos da las fuerzas, hermano. El estar aquí muchas veces, hermano, nos va a pasar cuando te dicen o te invitan a que compartas aquí al frente. No es el pastor, no es el hermano, es Dios que quiere realmente usar esos dones que ha puesto en ti, para que tú te des cuenta de lo que Dios ha dado, para que tú le des al pueblo, para que tú le des a los demás, hermanos. Pero cuando pasa eso, hermanos, te bloqueas. Entiendo a la hermana Rosaelia, a mi hermana Ida, al hermano Marcos, a todos te bloqueas, y muchas veces la palabra, no sé, como que a veces hasta llega a un cierto punto en que quieres comprenderla y no la comprendes, hermano, no la entiendes, no sé qué pasa, o sea, son los nervios, son muchas cosas, pero realmente el enemigo así actúa. Eso es lo que quiere que pienses. Pero tú tienes que saber, hermano, quién eres en Cristo Jesús. Tienes que saber que lo que Dios está haciendo en ti, tú lo tienes que compartir, no te tienes que quedar callado. Cuando el hermano Omar o el pastor dice que pases a dar un testimonio, date cuenta de todo lo que Dios hace en tus vidas todos los días, hermano. Tenemos que aprender a abrir esos oídos espirituales, esos ojos espirituales, hermanos, porque el estar de pie es un milagro de vida. El estar de pie, el que nuestros hijos estén bien, el que nuestros hijos estén salvos de tantos accidentes, de tantas cosas que pasan, eso es un milagro maravilloso, hermanos. Pero tenemos que aprender a reconocerlo, a reconocer que Dios nos da el maravilloso milagro de poder abrir los ojos todos los días. Amén, hermanos. Es tiempo, hermanos, de que todos los días hablemos a alguien de Jesús. Yo creo que todos nos topamos en la calle o nos topamos en algún lugar, alguna persona que necesita conocer el significado que hoy estamos conociendo.
el verdadero significado del sacrificio que Jesús hizo por amor a cada uno de nosotros en la cruz. Yo les pido, hermanos, que esa cruz sea un símbolo de eso, que esa cruz sea el símbolo, que sea reflejado el amor que Dios tiene e hizo por cada uno de nosotros. Amén. La decisión es de cada uno, hermanos. La decisión no es mía, la decisión no es de nuestros pastores, no es de los hermanos. La decisión es de cada uno. Pero les puedo decir hoy que Dios sabe dónde te duele y la situación que estás pasando. Pero si tú le das la oportunidad, Él sanará tus heridas y Él transformará verdaderamente tu vida. Él transformará y hará todo lo viejo nuevo. Pero la oportunidad, la decisión no es de Dios, porque Dios está ahí. La decisión es de nosotros. Amén, hermanos. Por último, podemos leer la escritura de Lucas 22:41. Lucas 22:41. Amén, hermanos. Bueno, vamos a leer aquí primero Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cuando más le estés sirviendo a Dios, hermano, cuando realmente aprendamos todos a servir en las necesidades que hay aquí en nuestra iglesia, en nuestra casa, allá afuera, Satanás va a pedirnos para que nos zarandee, pero el Señor siempre, Jesús siempre va a estar ahí rogando para que nuestra fe no caiga, para que nos fortalezcamos, para que nos volvamos con nuestros hermanos, pero que nuestra fe sea firme. Amén, hermanos. Ahí en el 41, bueno, dice: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. No duerman, hermanos, a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orar para que no entréis en tentación, hermanos. Levantémonos y oremos para no entrar en tentación, porque la tentación está allá afuera, está todos los días. Pero el Señor nos dice: si Jesús oraba, si Jesús aceptó la voluntad del Padre, si Jesús aún a pesar de lo que iba a vivir, porque Él ya sabía, Él sabía que lo iban a traicionar, Él sabía que lo iban a vender, Él sabía que iba a la cruz, aún así Él oraba, por ellos. Nosotros a veces, hermanos, vemos lo que nos están haciendo, que ya hablaron mal de nosotros, que ya nos hicieron mala cara, muchas cosas. ¿Y qué hacemos en lugar de orar por ellos, de bendecirlos? No, pues no las va a pagar. O muchas cosas, pero la actitud es diferente. Dios no quiere esto, porque entonces el amor no está en nosotros. Entonces el verdadero amor de Dios no está en nuestro corazón. Por eso uno de los mandamientos que nos dio el Señor es amarlo por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu. Y el segundo es semejante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros cumpliésemos esos dos mandamientos, hermanos, automáticamente cumpliríamos todo lo que el Señor nos pide, todo. Porque no podemos hablar del prójimo, no podemos criticar, juzgar, menospreciar, porque amamos a Dios. Pero muchas veces hemos dejado lo principal, el amor de Dios. Nos hemos afanado en nuestros quehaceres, en nuestros hogares, con nuestros esposos, en nuestros trabajos, y hemos dejado ese principal mandamiento por el cual estamos aquí, por el cual el Señor un día nos habló, por el cual un día el Señor dio a su Hijo por amor a nosotros.
Volvamos a nuestro primer amor, hermanos. Volvamos a ese gran amor y demostrémosle al mundo lo que Dios eligió, que éramos perfectos, pero que Él nos hizo nuevos, que Él nos dio ese amor en nuestro corazón para nosotros poder reflejar ese amor. Seamos amor, no solo allá afuera, hermanos, porque muchas veces queremos ser amor allá afuera, pero tenemos que empezar a hacer amor en nuestra propia casa, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestros padres, los que lo tengamos, los que no, pues con las personas que estén a nuestro alrededor. Seamos amor, seamos luz en medio de las tinieblas, seamos la sal de la tierra como el Señor nos lo pide, como el Señor nos pide que seamos, hermano. Pero la decisión es de nosotros, la decisión de cambiar es de nosotros, es personal, hermanos. No se aparten del propósito que tiene Dios en ustedes. No permitan que sus pensamientos los desvíen de ese propósito por el cual el Señor nos eligió. Yo sé y creo, hermanos, y les pido que crean ustedes, que Dios tiene un propósito en cada uno de ustedes. Y es maravilloso el propósito, pero tenemos que descubrirlo. No lo puedo descubrir yo, el propósito del hermano, de la hermana. Es personal. Debemos de reconocer ese propósito, hermanos, y veamos, hermanos, lo que necesitamos hacer, hermanos, porque muchas veces llegarán las pruebas, las aflicciones, pero el Señor no nos va a dar más de lo que no podamos resistir. El Señor está ahí, pero nosotros somos los que nos apartamos, nosotros somos los que desobedecemos, nosotros somos los que permitimos muchas cosas y después nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara esto? La pregunta es con Dios, pero busquemos realmente a Dios con todo nuestro corazón. Que el amor de Dios, hermanos, esté en nosotros. Hoy la pregunta es, hermanos, ¿qué es la cruz para ustedes? ¿Qué es su cruz? ¿Qué es la cruz de Jesús realmente? Yo espero que esa cruz la vean ustedes y sea ese símbolo, sea esa nueva vida, sea realmente lo que ustedes quieran. Amén, hermanos. Creo que de mi parte la palabra que Dios traía por medio de mí fue todo. Espero que la atesoremos en nuestro corazón, que empezamos a analizar, empecemos a realmente escuadriñar el amor de Dios. Busquemos aquí, hermanos, aquí está todo. A veces lo buscamos en el mundo o lo buscamos allá afuera, pero aquí está todo lo que ustedes necesitan. Aquí realmente está todo. Es un manual. Es un manual para cada uno de nosotros, pero Dios ya nos dio la victoria. Dios ya nos lo dio todo. Solamente créanlo, pero recuerden que la fe sin obras es muerta. Amén, hermanos. Bendiciones. Hermanos, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. En este momento, en su corazón, pídanle al Señor que Él sea el que muestre, pídanle al Señor que los vuelva a su primer amor, que Él les enseñe y les muestre el gran significado de su amor en la cruz. Te doy gracias, Padre, por la palabra que trajiste, Señor. Yo te pido por cada uno de los hermanos y por cada uno de los que no te conocen, para que realmente te conozcan y te reconozcan en sus caminos. Entra en su corazón, Señor, enamóralos de ti, Señor, para que puedan amar a tu prójimo, para que puedan amar a su prójimo y aún a los enemigos, aún a los que hacen mal en nosotros, Señor. Te pido que el sacrificio de tu amor, Señor, no sea, Señor, hecho vano, no sea muerto, Señor, sino sea vivo como tú. Gracias, Señor, porque esta palabra nos edifica. Te pido porque guardes nuestras vidas allá afuera, porque seamos luz en medio de las tinieblas, seamos la sal de la tierra, Señor. Sé tú quien guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, Señor. Afírmanos a tu amor, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias.